Bueno, hoy, así como venimos en estas últimas clases reflexionando acerca de la lectura y toda la clase pasada conversamos un poco cómo se vinculaba la lectura con la escritura y cómo iban permanentemente de la mano y eran dos actividades intrínsecamente vinculadas, al menos en la academia. Hoy entonces nos metemos más de lleno en, en el mundo de lo que es escribir en la academia. ¿Sí? Y para ir aclimatándonos, traje algunos cómics que están en inglés, pero los voy a ir traduciendo. Estos cómics pertenecen a, el autor es ese que está ahí en el costadito, Jorge Cham, y se sacan de esta página que se llama PhD Comics. PhD en inglés es la sigla que se usa para la carrera de doctorado. Entonces, son cómics que hablan todo sobre la vida del estudiante de posgrado, podríamos decir. Pero bueno, las experiencias de escritura de estudiante de posgrado son muy parecidas a las experiencias de escritura del estudiante de grado. Así que estaba leyendo porque me apareció una noticia que dice, hay mucha gente aquí del 24. Son estudiantes de posgrado, pero las experiencias de escritura son muy parecidas, nos vamos a sentir muy identificados. Yo puse la pregunta ¿por qué me cuesta escribir? Y les puse este cómic, puse un par más que ahora vamos a ir viendo. En este tenemos una estudiante sentada frente a una computadora que piensa y dice, ok, necesito transferir mis pensamientos desde mi cabeza a esta pantalla. Necesito transferir mis ideas desde mi cabeza a esta pantalla. Y entonces se dice a sí mismo, vamos, vamos, escribí, escribí, escribí. Y entonces toca su frente contra la pantalla y dice, se están tocando, transmítanse, transmítanse, ¿no? Tenemos a veces esa idea o este pensamiento de que ojalá pudiéramos transmitir nuestros pensamientos a la pantalla y que se acabara todo el problema. Lamentablemente la idea de esta clase es contar. Y después, la misma, porque este personaje es el que siempre tiene más problemas con su escritura, aparece el mismo personaje y piensa, ok, dice, escribir no debería ser tan difícil. Todo lo que quiero decir está en mi cabeza. Solo tengo que transferirlo de mi cerebro a la computadora. Y entonces ve que mide 24 inches, 61 centímetros, la distancia entre su cabeza y la computadora. Y aparece al final la notita que dice, escribir. La distancia corta más imposible de la historia de la humanidad, ¿no? Porque parece que apareciera en el mito que hay una distancia corta entre lo que yo tengo en la cabeza para decir y la computadora o el papel en donde tengo que escribirlo. Sin embargo, esa distancia a veces es intransitable. Creo que les puse una más. Y esta otra, que se titula La neurobiología de la escritura, y dice, por un lado, cómo se supone que funciona la neurobiología de la escritura, y por otro lado, cómo usualmente funciona la neurobiología de la escritura. Entonces dice, ¿cómo se supone que funciona? Hay que procesar en los lóbulos temporales el lenguaje, de modo que ejecute una orden, que lo hace en la corteza prefrontal, que controla las manos, la corteza motora que controla las manos, que transmite el mandato, que activa los músculos, que tipean y que eventualmente llegan a un texto exitoso en la computadora. Eso es todo lo que supuestamente debería ocurrir en el cerebro y cómo realmente funciona el proceso de escritura con inseguridad, confusión, falta de motivación, duda, temor, pánico. ¿Sí? Se sienten identificados con estos cómics de PhD Comics. Yo me siento muy identificada, así que imagínense que si yo, que sé bastante de estas cosas, me siento sumamente identificada con estos cómics, pueden sentirse tranquilos ustedes porque van por el camino correcto. ¿Sí? Yo encima me siento terriblemente identificada porque además soy doctoranda y además tengo que presentar el informe de doctorado en plena cuarentena y ahí nadie me tiene piedad. Vamos a seguir.
¿Qué tiene, de qué, con qué se relacionan estos cómics? Propongo, ¿dónde radica esa complejidad o esa complejidad de la escritura que quiere decir esto que hace que nos cueste tanto, que nos genere tanta ansiedad, que nos falte motivación? Bueno, pongo una frase medio tritada que es, escribir en cierta medida consiste en convertir el pensamiento en un lenguaje simple y claro. Hasta ahí esa definición la podríamos decir cualquiera. Cualquiera podría animarse, pensando 2 segundos, y definir la escritura como una conversión del pensamiento en un lenguaje simple y claro. Pero en este camino, entre el pensamiento y el lenguaje simple y claro, entre la mente y la pantalla, entre la mente y el papel, hay un problema serio que es de forma. Y es eso que yo les he puesto en este super cuadrito que ustedes. El problema tiene que ver con que el pensamiento es reticular. ¿Alguien sabe qué quiere decir reticular? O se aventura a inventar qué significa reticular. Tiene que ver con la forma. En red, exacto. El pensamiento tiene forma de red en el mejor de los casos. ¿En qué sentido? En que un punto se conecta con otro, se conecta con otro, se conecta con otro, se conecta con otro. Funciona como la red, exactamente como Google, donde todo tiene una relación con otro y te manda otra cosa con hipertextos y demás. En el mejor de los casos, una red, ¿no? Porque si no es una maraña desordenada, un ovillo de lana que ha sido todo desarmado, en mi caso, más que una red. Pero bueno, en el mejor de los casos el pensamiento es una red y en 3D, ni siquiera simplemente en 2D. No es solo que un punto se relacione con uno del lado y con uno de arriba, sino que también con uno en el fondo y así. Y el lenguaje es intrínsecamente lineal. En el lenguaje, tanto oral como escrito, una letra viene después de la otra, una palabra viene después de la otra, una oración viene después de la otra, un párrafo después del otro, un capítulo después del otro y así sucesivamente. No hay forma de escribir en acorde, podríamos decir. No podemos escribir 2 palabras a la misma vez, 2 palabras en el mismo lugar. Entonces ya hay un problema de forma que hace que la traducción del pensamiento en lenguaje no sea algo tan sencillo como uno esperaría que sea. Esa traducción implica un montón de cosas, entre las cuales a mí se me ocurrió ponerle la siguiente. Implica una serie de operaciones, de las cuales a mí se me ocurrió o elijo mostrarles. Ponderación, esto probablemente lo charlamos, creo, en la primera clase, no recuerdo, pero quería traerlo de vuelta. Un mecanismo de ponderación, ¿saben lo que significa ponderación? Ponderar significa asignar un valor. ¿Sí? Entonces tenemos que ser capaces de asignarle un valor a las cosas para saber qué es más importante que otro. Un mecanismo de síntesis, ser capaces de sintetizar todo lo que tenemos para decir relacionado con un montón de cosas en algo más concreto. Un mecanismo de creatividad, esto lo traemos de vuelta de la primera clase, un mecanismo de creatividad, sí, después creo que en el de las partes, no hay una parte que ya vamos a ver. Y una preocupación por el lector, sobre todo. ¿Qué es la preocupación por el lector? Quiero que me cuenten ustedes. ¿Qué tiene que ver con esta diferencia entre el lenguaje reticular y el lenguaje lineal y el mecanismo y la preocupación por el lector? No, acá, esta es la de ustedes, que traje de vuelta esta diapositiva, pero quería que porque estaba en la FAD, que no tuvo la clase de funcionamiento. Bueno, ¿qué quiere decir esto de importancia de la preocupación por el lector? Que el lector no está, el interés del lector tiene, a ver si lo pero porque se puede entender lo que queremos transmitir la información escrita bien, el interés que tiene el lector en base a lo que está leyendo, a qué le ponemos atención, cuál es su objetivo, sin que haya nadie explicándoselo. Exacto, todo eso, y sobre todo lo último, o lo que pone ahí Eugenia, que uno lo escribe para que pueda entenderlo, que comprenda qué es lo que intentamos comunicar. Sobre todo que el texto pueda sostenerse por sí solo, explicarse por sí solo, y que responda a los intereses y necesidades del lector, no solamente a los nuestros. En esa idea es la que vamos a profundizar ahora.
Y sobre todo el hecho de que nosotros, cuando escribimos ese lenguaje lineal en el que primero hay una idea y después la otra, tenemos puestas las lentes de nuestra red de pensamientos y el lector no la tiene puesta. Y ahí radica una de las uno de los principales problemas de la escritura académica. Entonces yo nos hago la pregunta, me hago y nos hago la pregunta, porque este es un problema de la escritura en general, ¿no? Cualquier escritura implica trasladar de un pensamiento que no tiene una forma lineal a un texto a un lenguaje que siempre, sea académico o no, es lineal, intrínsecamente lineal. Pero ¿por qué es más difícil aún escribir para la academia que para otros contextos? En la universidad, en la escuela incluso, ¿no? Considerando la escuela también como una disciplina, o en el posgrado. ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué creen ustedes que es más difícil escribir para la academia que para otros contextos? ¿Qué hay en juego? Porque quieren que usemos un lenguaje específico, porque tenemos que demostrar que sabemos, exacto, porque hay que seguir ciertas normas, pautas establecidas, porque te evalúan, porque es más específico, exactamente, por todas estas razones. Porque nos evalúan, porque están esperando algo de nosotros, porque hay una relación de desigualdad, porque hay reglas de juego muy específicas que no todos necesariamente sabemos. No es que sea mejor, definitivamente, Eugenia, no quiere decir que sea mejor, es simplemente más difícil porque nos están mirando, ¿sí? Porque tenemos que demostrar algo. Ese es el problema de la academia, que es un campo de juego competitivo. Yo les puse acá algunas cositas, tenía ganas de ponerle muchas más, pero íbamos a estar pasado mañana con la clase, pero les puse algunas cositas que implica la escritura en la academia y que hacen que sea un proceso mucho más pesado. Me gusta usar palabras raras, pero la idea es explicárselas. Implica, por un lado, monogestionar el texto sin un estímulo externo. Es decir, somos nosotros dueños del texto, lo tenemos que lograr para un profesor, para aprobar una materia, y tenemos que autoconvencernos de que tenemos que hacerlo. No es que tenemos así muchísimas ganas de ponernos a escribir el texto. No es que no estamos súper estimulados para escribir el texto de la materia de introducción al turismo. Tenemos que hacerlo. Entonces, tenemos que autogestionarnos el incentivo para escribir el texto. A no ser que nos encante, algunas materias nos van a encantar, algunas cosas nos va a encantar escribir, pero incluso yo que en mi investigación me dedico a un tema que me encanta, no me encanta escribir mi tesis igual, me dedico a la escritura. Entonces, siempre hay ahí una cosa del estímulo que tenemos que generárnoslo nosotros, no nos va a venir de afuera, porque es para nosotros. Por otra parte, tenemos que reorganizar el conocimiento en función de una situación retórica, y esa palabrita situación retórica es algo que nos va a aparecer en la clase de hoy. Sí, una palabra en lenguaje técnico, dice María Eugenia, abrevia 10 páginas de texto, y eso hace, ¿no? Si después la cantidad de palabras empieza a ser moneda de cambio, y el lenguaje académico permite una síntesis, sintetizar la vuelta que damos en explicar cosas. Entonces, implica la escritura en la academia también reorganizar conocimiento en función de una situación retórica. Yo me adelanto ahora con el concepto de situación retórica y lo vamos a ver de nuevo después. Situación retórica es una situación específica o un problema que nos exige como respuesta un texto escrito. Una situación retórica está conformada por distintos elementos, después lo vamos a ver bien, pero tiene un tema sobre el que tenemos que escribir, una consigna específica de qué tenemos que escribir sobre ese tema, y un lector específico con unas características específicas y un formato de texto. Entonces, por ejemplo, el profe de Introducción al Turismo nos da una consigna que es escribir un informe de sustentabilidad de un destino turístico, y el lector es él, claramente. Y ese informe tiene una estructura específica que el profe nos diseña. Bueno, esa sería mi situación retórica. ¿Sí? Entonces yo puedo saber un montón de cosas de Altagracia, por ejemplo, puedo haber nacido, crecido en Altagracia, saber un montón porque me he dedicado a ser guía en Altagracia y lo que sea, pero ahora necesito reorganizar ese conocimiento en función de la exigencia específica que se me está dando, que es mi situación retórica, que tiene que ser un informe, que cumpla con ciertas características, que use determinadas palabras técnicas y que esté a la altura de las expectativas de mi profesor. Esa es la situación retórica. Entonces eso hace que la escritura en la academia sea un poco más pesada. Por otra parte, implica, lo que implica casi toda escritura, pero sobre todo la escritura académica, relacionar, jerarquizar, estructurar el caos del pensamiento, si este pensamiento que en el mejor de los casos es una red, pero casi nunca es una red prolija y ordenada,
tiene que ser relacionado, organizado, estructurado, jerarquizado, a fin de construir un conocimiento que sea transmisible en un lenguaje lineal, que va a entender un lector, que no está en mi cabeza, etc. Y sobre todo por eso, necesito descentrarme, ¿sí? O sea, correrme del centro y adoptar el punto de vista de mi lector, el destinatario, para generar un texto que sea desincrustado, o sea, que no se entienda solo adentro de mí, y que sea autónomo, o sea, que funcione por sí solo. Yo necesito correrme de mi maraña del pensamiento, poder imaginar cómo lee mi lector para escribir un texto que funcione autónomamente. Y eso no es poca cosa, estar de por sí es bastante. Y encima de todo esto tengo que conocer el género, es decir, conocer el tipo de texto que tengo que escribir. En el caso del ejemplo, que es un informe, tengo que saber qué partes tiene que tener este informe, qué va en cada una de las partes de este informe, o si tengo que escribir una monografía, qué partes tiene la monografía, qué va en cada parte, etcétera. Tengo que saber qué espera mi lector de ese texto, qué nivel de vocabulario, qué tipo de información, etcétera, etcétera. Y todas las convenciones esperadas, como por ejemplo el tamaño de letra, el interlineado, el justificado, entonces todas estas cosas tengo que tener en cuenta, que no las tengo en cuenta cuando escribo la lista del súper. Por eso es mucho más fácil escribir la lista del súper que escribir una monografía para la universidad. Todo esto lo hacemos al mismo tiempo. ¿Y esto para qué es? No es para desalentarlos, es para decirles, todo esto nos pasa a todos. A mí también. Podemos saber un poco más de ortografía, un poco menos de ortografía, pero cada situación retórica es nueva, cada situación retórica exige un nuevo estudio de caso para enfrentar el texto. Entonces, escribir en todo caso, podríamos decir, es complejo por naturaleza y no porque nosotros seamos incapacitados para hacerlo. Y digo siempre complejo y no complicado, porque son muy distintos. ¿Cuál es la diferencia entre complejo y complicado? ¿O cuál les parece a ustedes que es la diferencia entre complejo y complicado? ¿Alguien se anima a aventurar? Para mí, algo complicado es algo difícil, algo Bien, que es difícil de por sí, y algo complejo no necesariamente tiene que ser difícil, pero puede ser algo más elaborado o que conlleve más pasos a seguir que exactamente eso para tenía en lograr mente. eso. Exactamente eso que tenía en mente cuando pienso que les voy a decir que la escritura es compleja, pero que no es complicada. No es complicada en el sentido de que no es difícil. Quizás la parte difícil, como tú les decía, la primera clase, esa que nos vimos en persona, que es esa parte que puede ser incorrecta del texto, es que nunca logro aprenderme todas las reglas de ortografía, o nunca me acuerdo cómo se usa el punto y coma, o nunca sé si esta palabra lleva acento. Pero esa parte difícil, en realidad, hoy en día se soluciona al alcance de la mano, porque además la academia lo que hace es cada vez liberarnos más de la escritura presencial, excepto la respuesta del parcial, las monografías, ese tipo de trabajo se pueden hacer en casa, uno puede consultar un diccionario y demás. En cambio, complejo quiere decir que, que involucra distintos procesos, que involucra momentos, que involucra distintos mecanismos cognitivos, motores, intelectuales, etcétera, etcétera. Es complejo porque tiene muchos elementos que forman parte del proceso de escritura. Pero no es complicado, no es complicado en el sentido de que todos podemos hacerlo, pero tenemos que reconocer cuán compleja es la tarea de escritura, no menospreciarla y enfrentarla con algo de entusiasmo y orgullo. Una de las herramientas que estamos utilizando es tratar de ideas para que ustedes iniciar, obviamente. Bien, sí, ahí este es otro tipo de escritura, pero todo tipo de escritura requiere, ¿no? Por ejemplo, si ustedes escriben una institución para solicitar una información en plena cuarentena, también hay fíjense que está bueno el ejemplo para entender lo que es el concepto de situación retórica, que ya lo vamos a repasar igual más adelante en esta clase. Pero ustedes están escribiendo a una institución en plena cuarentena que tiene una administración preocupada por sus puestos de trabajo, que tiene una administración preocupada por la situación del turismo o lo que sea, cualquier tipo de sobrecarga que tenemos, y además que tiene estas personas, ahora capaz ya no, pero
hasta hace una semana trabajando en su casa, con los chicos, con la lavarropa que se termina, etcétera, etcétera, y ustedes necesitan que les manden información. Y en eso tienen que sonar convincentes, no demandantes, pero a la vez demostrar que estaría bueno que se copen y les manden la información. Bueno, ahí todo hay un juego de analizar la situación retórica. ¿Cómo encaro a mi lector para que cumpla con lo que yo quiero? ¿Sí? Porque escribir en última instancia, sobre todo en la academia, se trata de tratar de convencer al otro de algo que yo tengo para transmitirle. No solamente no en el sentido de llenarle la cabeza, pero sí de comunicarle algo que tengo para comunicarle. Si yo quiero que esa comunicación le llegue, tengo que hacerlo de la manera que más le va a gustar leerlo. Y por eso es que tengo que conocer a mi lector, tengo que conocer o pensar la situación en la que mi lector se encuentra, etcétera, etcétera. Bien. Hay, cuando escribimos en la academia, hay ciertas dificultades que a mí me gusta llamarles obstáculos epistemológicos, es decir, obstáculos que tienen que ver con el conocimiento, que proceden, tienen que ver con la forma de analizar el conocimiento, de estudiar los procesos y demás, que obstaculizan nuestra tarea de escritura en la academia. Obstáculos epistemológicos, ¿por qué? Porque tienen que ver con algo que nosotros, un conocimiento que nosotros traemos adquirido en nuestra cabeza y que se vuelve un obstáculo, ya escucho la pregunta, se vuelve un obstáculo para encarar nuestros procesos de escritura. Ahora se los explico. Hablando de epistemología, me quedó una duda con el texto de Mal. Si en algún momento te puedo preguntar. Sí, Medina, claro, probablemente del último tipo de lector. Pregúntame cuando quieras y lo resolvemos. Ponemos pausa acá o me preguntas por el aula. Como bien, estos obstáculos son muy sencillos, ¿no? El primer obstáculo es pensar la escritura desde la facilidad o el talento, que parece contradictorio con todo lo que venimos diciendo, pero en realidad tiene que ver con el hecho de que pensamos que hay personas que nacieron con el talento de la escritura y por eso tienen facilidad para la escritura. Y entonces, nosotros, que no, o yo que estoy pensando que tengo este obstáculo, que no nací con el talento, no voy a tener facilidad para la escritura y ya está, me doy por vencido. Bien, Aranza, hoy vamos a volver a repetir eso de que aprender se aprende, a escribir se aprende escribiendo. Vamos a repetir esas 5 reglas de oro que son eternamente útiles. Entonces, pensar que la escritura es fácil, que para algunos es fácil porque nacieron con el talento, y para mí no, se vuelve un obstáculo. Ese mito que tenemos se vuelve un obstáculo. Y nosotros ya lo dijimos, creo, en la primera clase, que hay que desconfiar de la inspiración, en la escritura académica sobre todo. Uno puede tener un poco más de facilidad natural para las palabras, pero un buen texto en la academia siempre va a ser el producto de un trabajo pudoroso y detallado y cuidado. Siempre vamos a tener mejores posibilidades de tener éxito en la escritura académica por medio del trabajo dedicado que por medio del talento. Es más, podemos confiarnos en el talento, que lo hacemos a veces. Yo por supuesto que lo hago, no en el posgrado, pero estoy haciendo una especialización docente, por ejemplo, que tenemos que hacer a veces para tener más puntos docentes. Si queremos tener más puntaje, por ejemplo, yo hago una especialización y para sacarme rápido de encima los trabajos, sí me confío en mi talento y escribo el texto la noche anterior. Y por ahí tengo suerte y me va bien, pero eso porque la situación yo analizo, en ese confiarme en el talento, en realidad, hay un análisis de la situación retórica, que es que yo sé que mi lector no sabe tanto, que yo puedo saber un poco más y me juego con eso analizando la situación retórica. Pero lo más probable es que si yo me confío en mi talento, que podría considerarme yo una persona con talento para escribir, es que termine fracasando. Sobre todo en el posgrado, ¿no? Si yo me confío en mi talento hoy en el posgrado y escribo un artículo para una revista de Estados Unidos, me lo van a devolver. Van a decir, no, disculpe, una vez no se puede publicar. El segundo obstáculo que anoté es
Pensar el acto de escribir como una traducción de pensamientos claros y definidos. Lo vimos en el primer cómic, ¿no? Que la chica decía, vamos pensamientos, transmítanse a la pantalla. Como si escribir fuera solo eso. Fuera, yo tengo un pensamiento, ya lo tengo, lo hice antes, y ahora lo tengo que poner por escrito. Y en realidad hay un problema muy importante, porque la escritura académica es una forma de pensar, es una forma de construir conocimiento, es la forma que tenemos de procesar lo que estamos aprendiendo y con eso construir un conocimiento nuevo, superador, que nos haga crecer como personas, como profesionales. En la escritura nos enfrentamos cara a cara con nuestros nuevos conocimientos, los organizamos con nuestros pensamientos, los organizamos, los reorganizamos, los relacionamos, pero porque los vamos poniendo por escrito. Entonces, el proceso de escritura es un proceso de producción del conocimiento en sí mismo. No es que yo tengo ya el conocimiento, el procesamiento, y ya estudié todo, estoy lista para escribir mi monografía. Cuando la voy escribiendo, voy realmente entendiendo lo que estoy haciendo. Y eso me consta a mí, no solamente porque es lo que dicen los teóricos de escritura académica, sino porque lo he vivido en propia experiencia. Cuando escribí, por ejemplo, mi primera tesis, que es el trabajo final de licenciatura, no sabía qué estaba haciendo, no tenía idea, había presentado un proyecto que no sabía siquiera si era posible. Leía bibliografía, y decía, bueno, no sé cómo hacer para encarar esto, hasta que no me puse a escribir la tesis. Cuando me puse a escribir la tesis recién entendí qué estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando escribimos, producimos conocimiento, no traducimos un pensamiento al papel, sino que el poner nuestros pensamientos en el papel nos ayuda a reordenarlos, reorganizarlos y producir conocimiento. Es muy importante entender eso, para entender de hecho lo que hablábamos en la clase pasada de la relación esta intrínseca entre la lectura y la escritura. ¿Por qué es tan importante escribir la lectura en la academia? Porque cuando escribimos la lectura, procesamos este conocimiento que estamos adquiriendo. Lo procesamos y lo transformamos y lo adquirimos. Entonces es súper importante descartar este mito de que para escribir primero tengo que tener los pensamientos y los conocimientos en mi cabeza y después los tengo que traducir en un papel. No. La escritura es parte del proceso de aprendizaje. Y el último obstáculo, de estos que se me ocurren ahora, se me podrían ocurrir 10 millones más, es pensar la escritura como un proceso lineal y acabado. Como un proceso que empieza, pongo el punto final y termina y se acabó. Que no puedo volver sobre mis pasos, que no puedo revisar, que no puedo desandar para reeditar, en un mito que nos hace desconfiar de la revisión, o en realidad también mucho tiene que ver con los tiempos que manejamos. A veces no revisamos el texto, o si lo revisamos no lo queremos cambiar porque nos sentimos, nos costó tanto escribirlo, pero nos damos cuenta que esto no funciona, que el lector capaz no lo entienda tan bien, pero aún así no lo queremos cambiar, no nos queremos defender porque nos costó tanto producirlo, bueno, porque pensamos que ya está, ya hicimos el esfuerzo, ya pusimos el punto final, se acabó. En realidad, ya vamos a hablar la clase de hoy de cuán importante es en la escritura esta posibilidad de ir y venir, de tachar, de cambiar, de corregir, de revisar, sobre todo porque, como dijimos en el obstáculo anterior, la escritura es una forma de producir conocimiento. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿No se aturden? Sí, sí. Esta experiencia de tener clases virtuales para mí es tan raro, estar dando clases acá sin verlos. Todo esto que veníamos diciendo hasta acá, de todo esto se desprende, o todo esto tiene que ver con que la escritura claramente ya está, nos dimos cuenta de que es un proceso, ¿sí? Porque que era algo complejo, algo que involucra distintos momentos y aristas y demás. Entonces, la escritura, que es un proceso cognitivo, es decir, un proceso que involucra un montón de elementos, sobre todo un montón de cosas que pasan en mi cabeza. Ay, bueno, por eso te va a quedar grabado, David, después, porque te corta un poco por internet. Entonces, la escritura es un proceso cognitivo, o sea, un proceso que involucra un montón de mecanismos intelectuales, que fundamentalmente consta de 3 momentos, que yo les he puesto acá.
planificación, puesta en texto y revisión. Esos 3 momentos capaz nos suenan conocidos, capaz hemos escuchado hablar de ellos alguna vez en la escuela o en alguna clase de inglés o algo así. Es que la escritura cuenta de 3 momentos: planificación, puesta en texto y revisión. Nos decía la profe, o capaz hasta en quinto grado, cuando nos hacía escribir un cuento, primero escriba las ideas principales, y esa es la planificación. Después escriba el cuento, y después corrija antes de entregar. Lo mismo cuando vamos a entregar una prueba y la profe nos decía, ¿ya revisaste, corregiste lo que hiciste? Bueno, la novedad de esto que yo vengo a decirles es que este proceso no es lineal, como decíamos recién, sino que es recursivo. ¿Qué quiere decir recursivo? Que se puede volver sobre los pasos constantemente. Por eso viste estas flechitas acá que van y vuelven, ¿no? Yo planifico algo, empiezo a escribir, no funciona, vuelvo, vuelvo, reviso la planificación, y en este juego de puesta en texto y revisión, una vez que yo planifiqué, aparecen los borradores, un montón de borradores que tengo, este sí, este final, este va a imprimir, tengo un montón de Word con trabajo final sí, trabajo final este, ¿sí? Un montón de versiones que son borradores hasta que eventualmente llego a la versión final. Es un proceso de escritura bien elaborado y con tiempo bien dedicado. Ahora bien, dentro de estos 3 elementos, dentro de estos 3 momentos que tiene el proceso de escritura, se ha priorizado siempre el del medio, que es la puesta en texto, ¿no? Detrás de este obstáculo, que era el mito de creer que escribir era tener un pensamiento o un conocimiento en la cabeza y traducirlo a un papel. Esto sería lo que se creía que era la puesta en texto. Y se descartaba, los otros 2 momentos se descartaban, la planificación y la revisión. La propuesta que yo vengo a hacerles es que cuando uno atiende a todos los momentos del proceso de escritura, puede por un momento pensar que está perdiendo más tiempo, está invirtiendo más tiempo, pero en realidad tiene altas probabilidades de que el texto le resulte mucho más exitoso de buenas a primeras que si se saltea algunos momentos. El momento de la planificación, sobre todo, es uno que para mí es de suma importancia, porque es aquel en el cual nosotros podemos construir o analizar eso que es parte de lo que a mí me gusta llamar el ambiente de trabajo, que es eso que tenemos acá abajo. Yo lo llamo como el ambiente de trabajo, el lugar donde nos vamos a sentar a escribir, o el lugar simbólicamente hablando, porque este ambiente de trabajo está conformado por esta situación retórica que mencionábamos antes, esa situación retórica que es un problema específico que me exige como respuesta un texto. Una situación retórica que está conformada por un tema sobre el que tengo que escribir, un lector específico que está esperando mi texto, que en la universidad la mayor parte del tiempo en el grado va a ser un profesor, y una exigencia específica, es decir, una consigna. La exigencia, entiéndanla como sinónimo de consigna. Tengo una consigna específica sobre un tema específico para un lector específico. Ese es mi ambiente de trabajo, y una vez que el texto empieza a producirse, el texto mismo se vuelve parte. Tengo un micrófono que me acopla. Una vez que el texto se va produciendo, el texto mismo se vuelve parte de mi ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que volver a leerlo, volver sobre mis pasos, revisar y ajustarme a eso. Cuando yo escribí algo, como el lenguaje es lineal, necesariamente antes de eso tiene que haber algo y después de eso tiene que venir otra cosa. Entonces el texto mismo se vuelve una exigencia, una parte de mi ambiente de trabajo, una parte de mi exigencia. Bueno, toda esta situación retórica que es parte de mi ambiente de trabajo, el momento de analizarla es precisamente el momento de la planificación, que es cuando yo construyo el problema. Tengo que pensar sobre qué voy a escribir y para quién voy a escribir. Tengo que pensar cuáles son mis propósitos con el texto, qué quiero lograr con el texto y además qué objetivos de escritura específicos tiene el texto, es decir, qué quiero decir con el texto y cómo quiero decirlo. ¿Sobre qué voy a escribir? Tengo que saber el tema, que probablemente el profe me dé una serie de opciones o me dé un solo tema, pero yo no solamente necesito saber sobre qué tema voy a escribir, sino cuánto sé sobre ese tema.
Y si no sé suficiente sobre ese tema, bueno, tengo que saber dónde voy a conseguir información para averiguar sobre ese tema y recién ahí poder ponerme a escribir sobre ese tema. Porque si empiezo con mi texto sin saber nada sobre mi tema, me voy a encontrar en un precipicio inmediatamente y entre la frustración voy a abandonar el proceso de escritura, porque no sé nada sobre el tema, no busqué información, ya está, dejo ahí. ¿Para quién voy a escribir? Es importante, porque desde el primer momento me tengo que construir a mí mismo como enunciador pensando en ese lector. Si mi lector es un profesor que me va a evaluar y que va a decir si voy a aprobar o no la materia, tengo que pensar desde la primera palabra del texto hasta la última que estoy escribiendo para ese profesor. Desde antes de escribirlo, primero yo tengo que saber qué espera ese profesor de mí. El propósito de escritura también lo tengo que tener al principio. El propósito puede ser aprobar el trabajo práctico, recibirme si fuera un trabajo final, eh, aprender sobre algo, también puede ser un propósito, ¿sí? Porque en el proceso de investigación y escritura aprendemos. Y los objetivos específicos de escritura es qué quiero decir, qué quiero que mi texto diga, ¿no? Quiero que mi texto demuestre que Altagracia es un destino que no es sustentable. Bueno, entonces voy a tener que tomar todas las decisiones en el texto de modo tal que voy a tener que tomar todas las decisiones del texto para que mi lector pueda llegar a esa conclusión. ¿Cómo voy a hacer para que mi texto llegue a esa conclusión? Bueno, todas estas decisiones las tengo que empezar a tomar en el momento de la planificación. Y todo eso de la planificación es parte ya del proceso de escritura. Entonces, cuando yo estoy en la sala de espera del dentista, en los viejos tiempos en los que podíamos ir al dentista, o en el colectivo yendo a la facultad, en los viejos tiempos en que podíamos ir a la facultad, en colectivo, y estoy pensando en cómo voy a organizar mi texto, ya estoy escribiendo. Eso es parte de la escritura. Hasta que ahora estamos un ratito más. Empezamos a las 6, son las 7, 7 y media, 8, no más de eso. Un ratito más. Entonces, en el momento que estoy pensando todas esas cosas, ya estoy escribiendo y con esto descarto automáticamente el mito de del temor de la página en blanco. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de eso en la primera clase? Ese temor de la página en blanco que me persigue y que no me quiero enfrentar al texto porque está en blanco la página y me pesa. Bueno, no existe más. En el momento en que empiezo a pensar en mi texto, ya lo estoy escribiendo. Y si yo tengo todas esas decisiones tomadas, o esas ideas pensadas, pasar la parte de la puesta en texto resulta mucho más liviano. Es una cosa mucho más liviana, porque ya tengo un montón de ideas pensadas. Ya sé qué estructura va a tener mi texto, ya sé buscar la información. La puesta en texto va a ser mucho más liviana, y ya después sí voy a empezar a poner en texto, revisar, poner en texto, revisar, hasta que en algún momento le tengo que poner un punto final. Hay una escritora de escritura académica específica, Carlin, que suele decir que una tesis, sobre si se habla sobre la tesis, sobre la escritura así de final de carrera, una tesis no se termina, sino que se ahorca. Bueno, con los textos en academia pasa eso, ¿no? En algún momento tengo que decir, bueno, ya está terminado. Pero para eso le tengo que haber dedicado un poco de tiempo. Hay algunas respuestas provisorias a estos problemas, digamos, de todo esto que la escritura es un proceso y esos obstáculos que teníamos antes, surgen algunos problemas. Por ejemplo, el hecho de que como se vuelve tan pesado el proceso de escritura, no hace falta que lean esto ahora, que por ahí se ve chiquitito, porque este cuadro lo dejo más que nada para que lo tengan ustedes después. Una de las principales dificultades que surge cuando nos enfrentamos al tamaño del proceso, de la complejidad del proceso de escritura, es que postergamos el momento de empezar a escribir porque no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos si vamos a estar a la altura de las circunstancias, no sabemos cómo empezar, entonces lo dejamos. Y por ahí lo que podríamos hacer es pensar que hay que comenzar en cuanto antes. Hay que empezar escribiendo para nosotros, empezar esa escritura personal. Hay dos momentos de la escritura académica que son súper igual de importantes. La escritura pública, que es esa que después mi lector lee, que mi profesor recibe y evalúa, pero hay una escritura privada que es parte de la escritura académica y que es súper importante, que es esa que me hace empezar. Y entonces empiezo y digo, bueno, quiero escribir un texto que esté a la altura de las circunstancias, en el que me vaya bien, y quiero que diga esto, y me gustaría que pueda hacer esto, esto y esto. Y necesito empezar con eso, y con eso voy empezando, y me voy entusiasmando, y me voy enganchando, y después lo dejo, pero bueno, después vuelvo. Necesito empezar, no postergar el inicio.
Otra dificultad es no tener en cuenta el lector. No haber pensado qué expectativas tiene mi lector, quién es mi lector, qué características tiene. Yo necesito saber qué sabe el lector del tema sobre el que yo voy a escribir, qué necesita saber o qué quiere, qué está buscando saber, porque me está pidiendo algo específicamente, cómo le podemos aportar una novedad o cómo le podemos interesar en nuestro trabajo, qué opinión tiene sobre nosotros, digamos, qué espera de nosotros, que es terrible, pero bueno, eso es lo que vuelve la escritura un proceso tan ansiógeno, es decir, que genera ansiedad realmente. Pero hay que tenerlo en cuenta de antemano, porque si no, una vez que llegué al final, se me acabó el tiempo y no pensé en mi lector, estoy en un problema. Otro problema es no aprovechar la potencialidad epistémica de escribir, es decir, no pensar la escritura como un momento para darle forma a las ideas, para adquirir conocimiento. Pensar que tenemos que saber todo antes de escribir es un problema, es una dificultad, porque nunca terminamos de saber lo suficiente, entonces nunca empezamos a escribir. Necesitamos saber y reconocer desde el principio que con la escritura construimos el conocimiento y que esa escritura se va modificando, se va construyendo en la medida en que empezamos a escribir. Entonces empezamos a escribir y vemos, no, pero esto no tiene sentido. Reviso, vuelvo, corrijo, establezco nuevas relaciones y voy construyendo el conocimiento cuando empiezo a escribir. Entonces necesito empezar a escribir aun cuando piense que todavía no sé lo suficiente, porque escribiendo voy a terminar de aprender. Y por otra parte, otra dificultad que surge es que revisamos solamente la superficie del texto. Es decir, corregimos el texto, la revisión final que hacemos es asegurarnos de haber puesto las mayúsculas, de haber puesto el interlineado, de haber puesto la sangría, de haber puesto acentos, pero no aprovechamos la revisión durante todo el proceso para corroborar que las ideas estén bien relacionadas, que el texto se adecue al propósito que teníamos, que cumple el objetivo que teníamos, que sea adecuado a nuestro lector. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta antes para que nuestro texto resulte un poco más adecuado. No son reglas, como yo les decía en la primera clase, con esas 5 reglas de oro que las vamos a revisar hoy, no existe una lista de reglas para escribir. A escribir se aprende escribiendo. Pero puedo tener procesos más livianos si tengo en cuenta de antemano algunas cosas que son importantes, como por ejemplo no olvidarme de mi lector, no postergar porque hasta que no empiece a escribir no va a tomar forma mi texto, no pensar que tengo que saber todo antes de empezar a escribir, y no olvidarme de ir revisando que las cosas tengan sentido, que se relacionen, etcétera, etcétera. Ir consiguiéndome lectores, si trabajamos en grupo, hacer que el compañero lea, a ver si se entiende, si no se entiende, animarnos a leer nuestros textos para ver si tienen sentido. Entonces acá les traje para que repasáramos las 5 reglas de oro de la escritura que están en la clase 1 subidas, pero capaz quedó tan en el fondo aquella clase que tuvimos presencial, que se las traje de vuelta porque son de suma importancia para retomar este tema de la escritura. La escritura, como proceso complejo que es, necesita del caos. Es decir, como decíamos antes, no surge del talento, sino que un texto que es adecuado y que funciona y que está claramente estructurado, no surge de un proceso automático, sino de un proceso en el que dudamos, en el que sentimos que no somos capaces, pero de ese caos surgen las ideas. Y se producen en el proceso de escritura las ideas, por eso es importante, por eso les traía de nuevo estas reglas a colación. Por otra parte, el proceso, decía la segunda regla, el proceso seguido y el producto son interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más dedicación, mejor el texto. ¿Sí? Desconfiamos de la inspiración y el talento. Mientras más le dedico, más esfuerzo le dedico, mejor texto obtengo. Más esfuerzo en la medida de lo posible, eso siempre es importante. Esto no es una cuestión, sí, la academia es un campo sumamente competitivo, pero la escritura no es un proceso meritocrático. ¿Sí? Yo tengo que escribir siempre el mejor texto posible para mí, dentro de mis posibilidades. ¿Sí? Yo hoy precisamente tuve una reunión con una de las carreras en las que trabajo, que es una pequeña organización de módulos que se hizo para que un grupo de psicopedagogas reciban el título de licenciadas en psicopedagogía, porque lo necesitan para trabajar con un convenio de la UPC. Entonces se les hizo una pequeña sucesión de modulitos para que escriban un trabajo final y se reciban licencias. Y estas chicas hace rato que vienen dando vueltas, son chicas, son todas alumnas, por eso digo chicas,
vienen dando hace rato vuelta con su TFL y no terminan y demás. Uy, sacarle pelos de gato a mi teclado. Hace rato que vengo, quieren recibirse, etcétera. Y entonces yo hoy que le dije a los otros profes del campo de investigación, yo solo les doy escritura, se dan metodología, qué sé yo, les dije lo que tienen que hacer es entender que estas chicas tienen que bajar las expectativas, van a escribir el mejor texto dentro de sus posibilidades, trabajan todos los días 10 o 12 horas, ahora están en cuarentena, tienen su familia, son personas que han terminado sus carreras hace mucho, ahora les piden que revaloricen sus títulos y demás. Entonces, siempre tenemos que pensar en el esfuerzo a la medida de nuestras circunstancias. El mejor esfuerzo que nosotros podemos dedicarle va a dar lugar al mejor texto que nosotros podemos hacer, ¿sí? No compararnos con otros, compararnos con nosotros en nuestras propias circunstancias de escritura. Después, la tercera regla decía, la confusión y la confianza son necesarias en su justa medida, como veníamos viendo recién acerca del proceso de escritura. Hay un montón de obstáculos que estarían dispuestos a lograr que nos declaremos derrotados antes de empezar, porque hay muchas cosas para tener en cuenta. Bueno, no conviene hacer eso, no hay que declararse derrotados, hay que empezar a escribir aunque sea de a poquito, una palabrita. Ahora bien, tampoco hay que cegarse por el exceso de confianza, que es lo que yo les decía recién, que es lo que yo podía hacer. Yo podría hacer tranquilamente, yo ya sé todas las reglas, podría, todas las reglas que se pueden saber, podría cegarme por exceso de confianza y me daría contra la pared. ¿Sí? Nadie está preparado para escribir con confianza. Y la regla quinta, que es la que yo le llamaba y que recién citó Ailén, creo que fue, Barán, una declaración de principios, es esta que dice, la reflexión es más útil que la automatización porque no hay reglas a partir de las cuales podamos escribir mejor o más fácilmente. ¿Sí? A escribir se aprende escribiendo, como decían recién, y a partir de la reflexión acerca del escritor, qué es lo que hacemos y qué es lo que retomamos en esta clase, por eso les traigo de nuevo a colación estas 5 reglas de oro. ¿Sí? Reflexionar acerca de la complejidad del proceso de escritura va en pos de mejorar nuestras prácticas de escritura. ¿Sí? Bien, a partir de esta clase de hoy, yo les voy a subir al aula un textito sobre la escritura como proceso, escrito por mí a partir de unas citas, a partir de otros textos. Les voy a subir un textito acerca del primer momento de escritura, que es el de la planificación, que es ese donde nos preguntamos acerca del lector, indagamos acerca del tema, y unas preguntitas que un autor que se llama Casani, Daniel Casani, yo creo que la clase ya la subí, solamente que se las puse oculta por ahora, para que nadie se estresara con nada y la pudieran ver después de la clase de hoy, unas preguntitas que Daniel Casani, que es otro autor muy famoso de la escritura académica, diseña como una pequeña guía para explorar el problema retórico de los textos. Son todas cosas que les pueden servir a ustedes en su proceso de escritura, ¿no? Nos hace como una serie de preguntas que nosotros podemos hacernos antes de emprender un proceso de escritura y a partir de ese material que va a ser la clase de hoy, más ese material escrito de la clase de hoy, que es nada más y nada menos que el contenido de lo que he estado hablando ahora, les voy a poner una actividad muy sencilla, va a ser muy, muy, muy sencilla, en la que van a tener que leer a unas personas hablando sobre sus propios procesos de escritura y van a tener que reconocer los momentos del proceso de escritura. Ven, acá está la clase 6, que todavía no se les ha puesto visible, la escritura como proceso cognitivo, les muestro lo que van a encontrar en ella, es el backstage del aula virtual. Ven, les he puesto un texto que es la escritura como proceso, en el cual van a encontrar esta guía para explorar el problema retórico, que está buena para tener en cuenta cuando uno tiene que enfrentar un proceso de escritura, ¿no? Para formular mi propósito con el texto, me puedo preguntar qué quiero conseguir con este texto, cómo quiero que reaccionen mis lectores, qué quiero que hagan con mi texto, cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito. Sobre el lector, audiencia, receptor o lector, mejor. Me puedo preguntar
qué sé de las personas que van a leer mi texto, qué saben del tema sobre el que escribo, qué impacto quiero causarles, qué información tengo que explicarles, cómo se las tengo que explicar, cómo van a leer el texto, cuándo lo van a leer, cómo lo van a leer. Eso es importante, ¿no? Pensar que el texto es diferido en tiempo y espacio, ¿no? Separado de mí en tiempo y espacio. Sobre mí mismo tengo que hacerme preguntas, ¿no? ¿Qué relación espero establecer con mi lector? ¿Cómo quiero que mi lector se relacione conmigo a través de mi texto? ¿Cómo quiero presentarme? Porque como hablábamos aquí en primera clase también, uno es tantos escritores como textos escribe, ¿no? Yo escribo de una forma para ustedes, de una forma para mis alumnos de secundario, de una forma para, para los grados, completamente distinto. Entonces, unos tantos escritores como textos escribe. Bueno, ¿cómo quiero presentarme acá? ¿Qué imagen mía quiero proyectar en el texto? ¿Qué tono quiero adoptar? ¿Qué saben de mí los lectores y las lectoras? ¿Sí? Quiero que mi lector piense que he aprendido las palabras adecuadas y demás, o me da lo mismo y escribo como se me canta. Bueno, ahí también depende de los objetivos que uno tenga. Y sobre el texto mismo, ¿cómo quiero que sea el texto? ¿Va a ser largo? ¿Va a ser corto? ¿Qué lenguaje voy a usar? ¿Cuántas partes va a tener? ¿Cómo me lo imagino? Ese momento de la planificación en la que yo me imagino las partes de mi texto es súper importante. Imaginarme desde el primer momento el texto como un todo. Aunque esa estructura después vaya a cambiar 1000 veces, pero empezar imaginándomela desde el principio es de mucha utilidad porque yo necesito entender, y este es un tema que vamos a ver en la siguiente clase, que el texto es un todo en el que todas las partes tienen que estar relacionadas. Entonces, necesito siempre pensarlas así, porque si no me van a quedar una cosa pegada con otra como si fuera una torre sin forma en la que, eh, como hay un meme por ahí dando vuelta, con un edificio que son 3 partes totalmente distintas y la de arriba es mucho más grande que las de abajo, parece que se va a derrumbar, y dice, tú haces la introducción, tú el desarrollo, yo la conclusión, en la universidad juntamos todo y lo entregamos. Un poco pasa eso a veces con nosotros mismos, ¿no? Escribimos una cosa acá, otra cosa para acá, otra cosa para allá, después juntamos todo, no pensamos el texto como un todo desde el principio, y en su texto se cae a pedazos, ¿sí? Entonces, el momento de la planificación es ese momento en el que nosotros nos planteamos a nosotros mismos qué es lo que queremos hacer con este texto. Y es súper importante, es muy importante porque redunda en un proceso de escritura que va a resultar en un texto mucho más adecuado. Yo siempre les pongo los ejemplos con el texto de introducción al turismo porque es el que sé que tienen que escribir. No sé ahora en la cuarentena, qué ha pasado con introducción al turismo. No sé si para otra materia tienen que escribir algún texto y esas cosas. Lo mismo con si necesitan alguna estructura de algún género o algo así, me quieren pedir, pídanme con confianza, por un mensaje interno y yo después les subo al aula y demás, porque es difícil saber qué están haciendo ahora que nos vamos a la facultad. ¿Está claro? ¿Me han seguido hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Tienen alguna consigna de escritura específica en la facu? ¿Van a hacer ¿Les han propuesto el trabajo de introducción al turismo o no? Sí, lo están armando, buenísimo. Bueno, cualquier cosa que vayan teniendo dudas con eso, me preguntan, ¿sí? Ahora pueden pensar en lo importante que es pensar en el profe, y es un caos, sí, me imagino que debe ser un caos, porque es un caos en este contexto hacer algún tipo de actividad así, eh, si tiene algún tip para la presentación. Bueno, el profe Horacio, que es su profe de introducción al turismo, según entiendo, es un fanático de las reglas. Sí, te van como 130 hojas, sí hay trabajos que quedan como de 130 hojas, chicos, acórtenlos un poco, ¿no? Porque después Horacio se los poda. Eh, no, no creo que sea tan escrito por la cuarentena, pero el profe le encantan las normas de presentación, las normas APA, todas esas cosas, y ustedes normas APA no han visto todavía, así que no se apure el profe. Pero, pero le gusta que esté bien especificado, que cumpla con las normas, y él les da una estructura, ¿no? Hay que pensarla, la estructura ahí, él les da una estructura más o menos, porque tiene como 2 momentos el trabajo, ¿no? Hay una parte que es, tienen que entregar, sí, digo que usemos lo que nos enseñó, si no les enseñó todavía no más APA, ¿no? No más APA, si hacemos lo vamos a enseñar. Pero normalmente tenía como 2 partes, había una versión más corta, que era un informe más técnico, y después algo un poco más desarrollado. Capaz que esta parte, si es el informe más técnico, tiene que ser más bien resumido, ¿no? No copio ni pego, sí, esto parece una tesis, pero también es cómo se toma uno la tarea, ¿no? Ojo, también depende cómo se toma uno las tareas. Es decir, sí, tiene 2 instancias, ¿ven? Entonces, ¿esta es la primera instancia o la segunda?
Esta que tienen que entregar el lunes. La primera. Bueno. La tarea tiene que ver con cómo se la toman ustedes, ¿no? Recuerden, tienen que hacer el mejor texto posible dentro de las circunstancias. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda específica? Voy a estar atenta al aula virtual por si es urgente. Pónganme, si me van a mandar un mensaje, un mail por el aula virtual durante el fin de semana, pónganme consulta, trabajo, turismo, por ejemplo. Entonces yo sé que cuando tienen que entregar el lunes, abro el mail y se los leo. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos eso. Y yo les voy a subir este material sobre el proceso de escritura, algunas preguntitas para hacer sobre el proceso de escritura, y la actividad que va a quedar va a ser para después del trabajo de turismo, ¿estamos? No se estresen con eso. Quedo a disposición por dudas que puedan tener respecto de eso, y recuerden lo que hemos hablado en la clase de hoy, súper importante, ¿no? El proceso de escritura depende de cada uno, hay que enfrentarlo con el mejor entusiasmo posible, pero estamos en unas circunstancias que son especialmente contraproducentes para enfrentarse a un proceso de escritura, sobre todo que es un proceso de escritura en grupos y que ustedes no pueden verse las caras y la comunicación es siempre así, siempre con estas videollamadas, siempre con estas cosas tan raras. Entonces, tienen que hacer el mejor proceso de escritura a la altura de las circunstancias en las que se encuentran. Y el profe lo va a saber también, ¿no? Esas cosas me ha escuchado un montón de veces, ha sido mi alumno en un montón de circunstancias, el profe Horacio, así que me ha escuchado decir estas cosas un montón de veces, así que no me cabe duda de que no los va a... Yo te escribí hace unos días consultando, ¿a qué mail me escribiste, Mariana? Porque en general contesto. Hay gente que me ha hecho preguntas después de la clase pasada. ¿No te contesté o sí? A mí sí se me escapan porque no saben lo que es esta vida de dar solo clases eh, virtuales. Tengo un montón de aulas virtuales, un montón de grupos de WhatsApp, es toda una cosa así. Entonces a veces se me escapan. No tengan vergüenza de insistirme. ¿Sí? Ay, yo te contesté. Vos me preguntaste si me podías hacer una consulta. El viernes probablemente. ¿Fue 12? ¿O algo así? ¿O cuándo fue 12? El lunes. Y yo creo que hoy te contesté, el martes, que sí, que me podías hacer una consulta tranquila. Todos los que me quieran hacer consultas, creo que fue, no sé si no fue Aranza, alguien me hizo una consulta después de la clase virtual pasada y se la contesté, me pareció muy oportuna su consulta. Creo que fue Aranza, sí, exacto, acá la tengo. Perdón que te mande al frente, pero fue muy oportuno, como para que me tomó la clase, me hizo un par de consultas y le contesté. En general, contesto, así que, y ahora le contesté a Mariana que sí, me podía hacer una pregunta. Así que no te preocupes, Ana. Mariana me preguntó si me podía hacer una pregunta y le contesté que sí. Siempre pueden. Y si no les contesto, pueden insistir sin vergüenza, porque no es de mala onda. De hecho, la semana pasada, como ustedes estaban con esa semana especial, yo aproveché un poquito y apagué el aula de TUG, porque tenía las otras prendidas a fuego, pero, pero siempre estoy a disposición y estoy viendo lo que están haciendo. Y si insisten, profe, te mandé un mail y no me contestaste, no me voy a ofender. Simplemente me voy a dar cuenta, uy, me olvidé de contestarle tanto y voy a contestar, ¿está claro? Sobre todo voy a estar pendiente este fin de semana de qué tienen que entregar el trabajo de introducción al turismo. Así que me escriben, en el asunto pongan consulta introducción al turismo, porque yo en general los fines de semana por ahí no abro, pero si tengo que resolver algo como esto, voy a estar a disposición. ¿Estamos? ¿Estamos listos? No quiero quitarles más tiempo. Pero bueno, les voy a subir la clase que ya está lista, solamente tengo que ponerla visible. Les voy a dejar la actividad, pero no se estresan. Ahora se dedican a la actividad de introducción al turismo. Nadie deja la carrera por la actividad de introducción al turismo. Me consultan las dudas que tengan y seguimos avanzando con esto. Nadie se estresa. Sé que hay gente que por ahí puede estar un poco estresada porque yo no les explico nunca cómo les voy a tomar y es que todo estoy así como sobrepasada por esta idea de tomar en esas circunstancias. Me parece muy, muy violento. Entonces, no voy a evaluar de ninguna otra forma más que con el desempeño en el aula, siempre asistiéndolos y tratando de aportarles las herramientas que necesiten para enfrentar los procesos de escritura que están enfrentando en las otras materias. Así que bueno, con esto me despido por ahora. Voy a subirles el aula, en la clase esta, el aula virtual, más los textos, más todo lo demás, y quedo a la espera de leer todas sus consultas y todo lo que quieran preguntar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta acá en este momento? ¿O prefieren hacerlas por mensaje? ¿Está todo claro? Bueno, perfecto. ¿Querés hacerla ahora, Melina?
Eh, vos, cuando dice portada, no hay que hacer nada lindo creativo, hay que hacer la portada que yo les puse de modelo en el aula virtual, ¿sí? En la portada no hay que hacer nada lindo creativo. Sí recuerdo de los trabajos de ustedes que hay gente que le pone como una fotito alguna foto del recinto, algo así, eso también no está tan mal. Si tienen dudas sobre, por ejemplo, sobre cómo poner imágenes en los textos, cómo ponerle título y demás, pregúntenme eso. Si quieren puedo abrir un foro de consultas sobre el trabajo de turismo, porque entonces la pregunta de uno puede servir a varios y, y la respuesta les sirve a todos. Entonces voy a abrirles un foro, o les abro un foro entre hoy y mañana en la mañana para que pregunten sobre turismo. Entonces yo ahí contesto y todos se enteran. La lectura sistémica está relacionada directamente con la epistemología, rama de la filosofía. Claro, Melina, está relacionada etimológicamente, digamos, el sentido de la palabra es el mismo. La lectura epistémica es aquella que involucra procesos epistémicos, es decir, procesos de construcción del conocimiento. Eso quiere decir, episteme en griego quiere decir conocimiento. Entonces, la lectura epistémica es un nivel de alfabetización, según esto que dice Marjorie, al que se llega cuando uno es capaz de usar su habilidad de lectoescritura para construir, producir y comunicar el conocimiento. Y fíjense que es una lectura que dice Marjorie, un nivel de alfabetización que se deja de lado en la escuela, ¿no? Uno se asegura de que los alumnos puedan leer y más o menos descifrar el código nomás últimamente en la escuela, ¿no? Y con que sean capaces de aprender la información le basta. Ahora, esta lectura, este nivel de alfabetización en el que nos volvemos capaces de, por nuestra habilidad de lectoescritura, construir, producir y comunicar conocimiento se descuida. No en vano, ¿no? Es una decisión política y ideológica en el fondo. Pero por eso tenemos nosotros el privilegio de salirnos de esa y autoeducarnos y formarnos para alcanzar una capacidad de lectoescritura que nos permita construir conocimiento y comunicarlo a otros. ¿Quedó claro, Marina? Perfecto. Bueno, el texto de Marjorie me encanta, pero es muy sencillo y creo que lo han estado leyendo bastante bien, porque los he estado leyendo algunos en sus wikis. Así que espero sus trabajitos, pero con tranquilidad. Yo le puse recién el jueves que viene que se vence, pero insisto, todas las fechas que yo pongo en el aula son primeras fechas y de ahí todo se charla. Lo mismo con el seguimiento de las actividades que les conté al principio de la clase. Voy a abrir un foro para que hagan sus consultas, a no ser que no se animen, les dé vergüenza, está bueno que las hagan en el foro, porque entonces mi respuesta la ve todo el mundo, y por ahí no se les ocurrió hacer esa pregunta, y les sirve la respuesta que yo doy a otros. Voy a abrirles ese foro entonces para que trabajemos en el trabajo de turismo. Bueno, por mí los dejo libres, corto la grabación, y nos estamos comunicando entonces en estos días, mientras trabajan